En las últimas décadas, los astrónomos han descubierto que el universo está formado por mucho más que las estrellas y galaxias conocidas. Hallazgos recientes sugieren que, de hecho, el 95% del universo, en constante expansión, está compuesto por dos elementos completamente desconocidos, la materia oscura y la energía oscura. Pero en este video hablaremos sobre la materia oscura. La idea de que el universo contiene material inexplicable surgió por primera vez en 1933 por el astrónomo suizo Fritz Zwicky en el cúmulo de Coma. Este cúmulo está formado por 3000 galaxias, y mientras Fritz estudiaba los movimientos de las galaxias, descubrió que el cúmulo contiene mucha más masa de lo que sugieren las galaxias visibles, y más tarde se descubrió que la masa faltante era la materia oscura. La ley de la gravitación universal de Isaac Newton es adecuada para los cálculos que requiere poner un satélite en órbita, llevar astronautas a la Luna o enviar una nave espacial a una gran expedición a otros planetas. La matemática de Newton funciona bien para la mayoría de las cosas a la escala del sistema solar, pero no a escalas del universo mayores, para las que hay que recurrir a la teoría relativista de la gravedad de Einstein. Aún así, la ley de la gravitación de Newton era todo lo que hacía falta para revelar uno de los mayores y por el momento no resueltos misterios de la astronomía, la enigmática materia oscura. En 1980, la astrónoma estadounidense Vera Rubin presentó pruebas claras de la existencia de la materia oscura. Pero antes de eso hay una historia por conocer. En la década de 1970 Rubin tuvo un problema, y era que los enormes discos de estrellas de galaxias cercanas no se movían de forma razonable a la ley de la gravedad de Newton. Las regiones externas de la galaxia se movían demasiado rápido. Este dato curioso no era nuevo, pero sí ignorado. En la década de 1920, Bertil Lindblad y otros mostraron que la Vía Láctea y otras galaxias eran discos de estrellas en movimiento alrededor de un punto central. Se suponía que las galaxias eran sistemas orbitales como otros. En el sistema solar, los objetos más cercanos se mueven más rápido que los lejanos, por lo que Mercurio se mueve más rápido que Neptuno. Esto se debe a la ley de la gravedad de Newton. La gravedad disminuye en proporción inversa al cuadrado de la distancia. Es decir, que entre más alejado esté del objeto con mayor masa, su gravedad se disminuirá al doble de la distancia a la que está del objeto masivo. Al comparar la velocidad de los planetas con su distancia al Sol, los datos forman una curva de rotación suavemente descendente, y se espera que al hacer lo mismo con la velocidad orbital de estrellas a diferentes distancias del centro, resultará una curva similar. En 1932, el astrónomo neerlandés Jan Oort fue el primero en aportar pruebas observadas de que la galaxia es un único sistema orbital compuesto por una espiral móvil de estrellas, en el que el Sol describe una gigantesca órbita de 255 millones de años. Sin embargo, en el curso de sus cálculos, Oort vio que el movimiento de la galaxia indicaba que su masa era el doble de la masa total de las estrellas visibles, y concluyó que tenía que haber alguna fuente oculta de masa. Y después de un año, en 1933, sabemos lo que pasó, que Fritz Zwicky descubrió la materia oscura por medio de sus estudios del cúmulo de Coma, y denominó a esa materia faltante Dark Matter. Las primeras mediciones de Oort eran imprecisas, mientras que la estimación de Zwicky, muy exagerada, fue que la materia oscura era 400 veces más abundante que la visible. Estos hallazgos fueron despachados como errores de medición. En 1939, el estadounidense Horace Babcock dio de nuevo con anomalías en la rotación de Andrómeda, y propuso que había algún tipo de mecanismo por el cual la luz de la materia que faltaba la estaba absorbiendo el núcleo galáctico. Más de 20 años después, Rubin se enfrentó al problema de la rotación galáctica. Al igual que Babcock, decidió centrarse en la rotación de Andrómeda, la galaxia vecina más próxima a la Vía Láctea. Midió la velocidad de objetos de la región exterior de la galaxia con la ayuda de un espectrógrafo sensible que les permitió detectar el corrimiento al rojo y al azul de los objetos y calcular su velocidad relativa al acercarse y alejarse de la Tierra.
Tras varios años de trabajo lento, Rubin tenía datos suficientes para plantear una curva de rotación de la galaxia. En lugar del suave descenso de la curva del sistema solar, los datos de la velocidad de la curva galáctica se mantenían relativamente a nivel con la distancia. Esto indicaba que las regiones externas de Andrómeda se movían de la misma velocidad que las próximas al centro. Si la masa se limitase a lo que podía verse por el telescopio, las regiones exteriores estarían superando la velocidad de escape y por lo tanto deberían salir lanzadas al espacio. Sin embargo, estaban claramente sujetas por la masa total de la galaxia. Rubin calculó que la masa galáctica total necesaria para retener en órbita las regiones exteriores era unas 7 veces mayor que la masa visible. Hoy se cree que la proporción de materia y materia oscura es aproximadamente de 1 a 6. Ahora sí podemos seguir que en 1980 Rubin presentó pruebas claras de la existencia de la materia oscura, defendiendo y difundiendo sobre la curvatura de rotación galáctica. Las pruebas se acumulaban, pero el misterio de qué era persistía. La materia oscura no puede observarse, solo sus efectos son detectables, y los únicos que se pueden detectar se deben a su gravedad. No interactúa con la fuerza electromagnética, no absorbe calor, luz ni radiación alguna, ni la emite. La materia oscura puede ser totalmente invisible. Una simulación por ordenador creada por un grupo internacional de astrónomos en 2005 muestra la distribución a gran escala de la materia oscura en el universo. El patrón refleja el producido por la distribución a gran escala de la luz procedente de las galaxias. El amarillo representa la materia más densa, después el rojo, el azul y el negro. La solución más sencilla al problema de la materia oscura es la más literal, que la componen cuerpos ultradensos de materia ordinaria demasiado oscuros para ser observados. Los astrónomos los han llamado MACHO, acrónimo de Objeto Astrofísico Compacto Masivo del Halo, en inglés. Entre ellos están los agujeros negros, estrellas de neutrones y enanas blancas y marrones. Ocupan el halo galáctico, una región oscura y difusa que rodea el disco principal brillante de la galaxia, y por eso son difíciles de ver. Está claro que los machos están ahí, pero según las estimaciones actuales solo representarían una minúscula parte de la materia oscura. Una idea alternativa es la de las WIMP, partículas masivas de interacción débil en inglés. El concepto se basa en una idea de la física de partículas llamada supersimetría, que propone una nueva explicación de la energía y la materia ordinaria. La energía y la materia forman dos grupos distintos de partículas subatómicas: los fermiones, que constituyen la materia, como los electrones, protones y neutrones, y los bosones, que son responsables de las fuerzas fundamentales, como los fotones y los gluones. La supersimetría propone que estos grupos interactúan gracias a la acción de partículas supersimétricas, o S-partículas. Las WIMP de materia oscura podrían ser partículas escapadas de sus compañeras en los inicios del universo, u objetos que siempre están ahí. Las WIMP pueden atravesar la materia normal, y la esperanza es que de vez en cuando una WIMP colisione con el núcleo de un átomo y los físicos puedan detectar el retroceso. Los rayos cósmicos normales producen efectos similares, por lo que se realizan experimentos en busca de WIMP en minas de al menos 1 kilómetro por debajo de la superficie de la Tierra, y hasta el momento todavía seguimos buscando señales de la WIMP. Otra posible explicación para la materia oscura es que podría ser el efecto observable de otro universo, o de varios, que existe en una dimensión espacial distinta de la de este. Su materia podría hallarse a unos solos centímetros, pero al estar atrapada la radiación de cada universo en su propio espacio-tiempo, uno no puede nunca observar al otro. No obstante, los efectos gravitatorios de la masa de los universos ocultos se manifiestan en este por la curvatura del espacio-tiempo. Explicar la materia oscura sigue siendo uno de los retos de la astronomía. La materia oscura probaría que nuestro universo no es el único, y que existen muchos universos más que están cerca, pero en dimensiones espaciales distintas, como burbujas de un multiverso. En resumen, las regiones más externas de la galaxia se mueven más rápido de lo esperado. Para que las galaxias no se desintegren, deben tener mucha más masa de la que es visible. Esta masa es la materia oscura invisible, que es más abundante que la materia ordinaria en el universo. Eso significa que falta la mayor parte del universo.
La materia ordinaria está formada por átomos que forman los planetas, las estrellas y las galaxias. Los astrónomos la conocen como materia bariónica y que constituye el 5% restante del universo. El siguiente componente más grande del universo es también una forma de materia. Constituye el 27% del universo y es conocida como materia oscura, pero no emite luz y no sabemos qué contiene. El 68% del universo no es materia sino energía oscura, cuya naturaleza se desconoce. Y que veremos en otro video. Por el momento espero que te haya gustado explorar la historia del universo de la materia oscura, que aún seguimos averiguando. Sigue mirando hacia las estrellas.